Este día hemos designado a un pastor de la casa que tiene la sí, dice el Señor. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Ramón Icaza. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo en esta tarde. Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuántos lo creen? Queremos felicitar a todas las madres en este día. Salen muy agasajadas en el día de hoy. Felicitar nuevamente al Ministerio de Caballeros por esta tremenda actividad que han realizado el día de hoy. Y de igual forma agradecer primeramente a nuestro Dios por darnos la oportunidad de traer el mensaje en un día tan especial como es el día de hoy, y la confianza que ha permitido a través de nuestro pastor Víctor Barreno y la pastora Kelly de darnos esa responsabilidad y privilegio de llevar el mensaje en un día tan especial. El tiempo avanzado, yo creo que nos pongamos sobre nuestros pies y abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 34 y versículo 35. Lucas capítulo 2, versículo 34 y 35. Si usted lo tiene, puede dar un fuerte gloria a Dios. Hay algunos que todavía no lo tienen. Lucas capítulo 2, versículo 34 al 35. Dice así la palabra del Señor, y les doy contexto. En ese momento María y José habían llevado a Jesús al templo para recibir todo el rito judío que se daba en aquel entonces, y había un hombre llamado Simón que esperaba la manifestación del Mesías. Y dice el versículo 34, y los bendijo Simón, ¿a quién? A José, a María y a Jesús, y dijo a su madre María: he aquí, o sea Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que es poderosa para transformar la mente y el corazón y el alma y el espíritu, Señor. Padre, edifícanos a través de ella, Señor, y que podamos, Señor, recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Hoy queremos desarrollar el tema María, Madre Sufrida. María, Madre Sufrida. Pero queremos, antes de entrar de lleno en el mensaje, algunos contextos que son importantes y son interesantes mencionar. En primer lugar, tenemos que entender y reconocer que una de las relaciones más fuertes, más profundas, que afectan más el corazón, son la relación de madre con los hijos. ¿Cuántos me siguen? Es una relación muy especial. Dios puso un sentir especial en la mujer que gesta el niño 9 meses, lo da a luz, y a pesar de que vivimos en un mundo tan corrupto, que hoy en día hay algunas mujeres que han perdido el afecto natural, y vemos los abortos y esta serie de asesinatos que se dan hoy en día, porque el aborto es un asesinato. El vínculo madre-hijo es muy fuerte. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Es muy fuerte, y Dios lo creó así. En ese sentido, Dios nos va a enseñar a través de la palabra cómo usar, cómo evitar, cómo manejarse en ese instinto materno para que pueda haber el cumplimiento del propósito de Dios en los hijos de las madres. ¿Cuántas madres quieren que sus hijos cumplan el propósito de Dios en su vida? Entonces este mensaje nos va a ayudar a las madres y también a los varones, a los padres, a cómo que ese instinto materno no se convierta en un obstáculo para cumplir el propósito de Dios para nuestros hijos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos también que reconocer que dentro del ámbito evangélico, usted casi nunca va a escuchar mensajes de María, la madre del Señor Jesús. Y eso tiene una razón bastante obvia, que el dogma católico ha desvirtuado la figura de María tal como lo dice la Biblia, añadiéndole atributos, añadiéndole acciones, añadiéndole tantas cosas
que son contrarias a la Escritura y que atentan con lo establecido por Dios. Es normal entonces que en el evangélico tienda la tendencia a rechazar los mensajes de María. Pero en esta tarde vamos a ver una mujer que es digna de imitar. Yo creo que es una mujer digna de imitar. Mire, usted acabamos de comprobarlo. Muy pocos amén. Pero María es una mujer digna de imitar. Usted ve y es tan digna de imitar que ella podemos fácilmente decir que está a un nivel de David, de Moisés y de Abraham. Pero en el contexto evangélico, debido a la distorsión católica, perdemos la riqueza, la bendición y el ejemplo de María para nuestras vidas. Entonces, ese punto quería aclararlo para que no haya ese prejuicio que nos estorbe en recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuánto me sigue? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. En Juan, y vamos a usar la Biblia porque así es más fácil, usted moviéndose, el hambre a esta hora y el sueño, pero moviendo con la Biblia de repente nos ayuda a concentrarnos en el mensaje. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 2. Y me disculpan si en algún momento toso y eso, ya que tengo algunos malestares, pero hay que traer la palabra del Señor. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. En este pasaje, cuando lo vemos así, lo leemos, no nos damos cuenta de la profundidad que tiene, pero una de las cosas interesantes de este pasaje es que nos enseña un momento trascendental en la vida de esta familia, en la vida de esta relación de madre e hijo. ¿Cuál es ese momento? En el momento donde Jesús comienza a decirle a su madre: se va a romper la relación madre-hijo por causa de mi llamado. Jesús le está diciendo a María: en este momento, en esta circunstancia, nuestra relación de madre e hijo se rompe porque voy a iniciar el cumplimiento del llamado que el Padre me hizo para cumplir esa misión de traer salvación a la vida. Recordemos que María tiene el instinto de madre, María tiene ese instinto real de madre, pero Jesús no es cualquier humano, Jesús es Dios hecho hombre. En ese sentido, entonces, no estamos hablando de un hijo cualquiera, estamos hablando que Jesús, el verbo de Dios, se hizo carne a través de María para cumplir un propósito de salvación. Y en ese momento entonces surge Jesús a decirle a la que había sido su madre por 30 años aproximadamente, decirle: en este momento se rompe la relación madre-hijo porque va a iniciar el cumplimiento del llamado por el cual yo vine aquí en la tierra. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmolado antes de la fundación del mundo para traer salvación. Y voy a comenzar a cumplir ese llamado que el Padre puso en mí. No sé cuántos me siguen lo que les quiero decir en esta tarde. Y en ese momento entonces Jesús, cuando la madre le dice a Jesús, como toda madre, recordemos que tenía 30 años Jesús. Y en esos 30 años María hablaba con Jesús, le daba órdenes, les enseñaba, le guiaba, hablaba con él. Y en esa naturalidad de una madre ve una situación y le dice en el versículo 3: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Una petición normal de una madre a un hijo. Sin embargo, la respuesta de Jesús es interesante, que dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mire que no le llama madre. Y las que son madres, yo quiero que usted se vaya a ese momento, que usted tiene un hijo ya adulto y en vez de llamarle madre le dice mujer, así de repente y de la nada. ¿Cuántos me siguen? Ya no es madre, ahora le dice mujer. Y dice: ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y esa expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer?, implica esa separación de ese lazo de madre con hijo. Yo quiero que usted me acompañe para que tengamos un contexto y una comparación a Lucas capítulo 2. Un poquito más atrás, Lucas capítulo 2.
un pasaje que también usted conoce. Versículo 46 dice de la siguiente manera: Jesús fue llevado al templo con sus padres a la edad de 12 años a Jerusalén. Los padres regresaron pensando que Jesús venía con la familia. Siguieron su camino de regreso, pero Jesús no estaba con ellos. Y ellos se volvieron a Jerusalén a buscar a Jesús. Y dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después, José y María le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y dice que estaba ¿qué? Ayúdenme, que estaba ¿qué? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas, ¿dónde? Mire que a los 12 años ya Jesús, perfecto conocimiento de quién él era, y se sometió a su madre, se sometió a la autoridad de sus padres. Pero la madre guardaba eso en su corazón, María. ¿Y por qué es importante ver este pasaje? Porque nos hace ver una relación con el pasaje de las bodas de Caná. En ese momento Jesús no se sometió a su madre. En ese momento Jesús no le dijo madre. En ese momento Jesús no se sujetó. No, porque en ese momento ya iba a iniciar ese llamado que Dios tenía para él. Y usted puede imaginarse en ese momento cómo María, una madre, está sintiendo que ese hijo que ella crió, ese hijo que ella amamantó, ese hijo que ella dio a luz, ese hijo que ella cuidó, ese hijo que ella se angustiaba, ese hijo que ella vio crecer porque era su primogénito. Y ese hijo en ese momento estaba diciéndolo: la relación filial se está cortando porque voy a cumplir mi llamado. Lo difícil que es para una madre ese momento. Y la pregunta que uno se hace como padre, porque también nos involucra a los padres y la madre: si tenemos un hijo que Dios está llamando al ministerio, si tenemos un hijo que Dios está usándolo como apóstol, profeta, evangelista, pastor, etcétera, nuestro instinto de padre o nuestro instinto de madre podría estar obstaculizando el desarrollo ministerial de nuestro hijo. Imagínese que María le hubiera respondido en ese momento a Jesús: tú no me respetas, yo soy tu madre, ¿cómo me vas a hablar así? Si yo te crié, yo te amamanté, yo te di a luz. ¿Cuántos me siguen? Pero María ya venía siendo preparada por Dios, porque esto iba a ser algo muy doloroso. Lo vimos cuando leímos Lucas, que dijo Simón: una espada traspasará tu propia alma. Lo vimos cuando María estaba guardando en su corazón lo que había pasado con Jesús en el templo. Ya Dios la estaba preparando, porque romper, negarse a ese instinto de madre es sumamente doloroso, es sumamente difícil. Pero ahí está la grandeza de María como sierva de Dios, que tuvo la capacidad, una joven que alrededor de los 14, 16 años de edad, se dice la historia, el contexto, dio a luz al Salvador del mundo. Y que cuando llegó a los 30 años tuvo esa capacidad de no estorbar el proceso que estaba haciendo Jesús para cumplir su llamado. No hizo como Pedro. Cuando Pedro tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, inmediatamente le dijo: Señor, no vayas a la cruz para que esto no te acontezca. ¿Y qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero María no se comportó de esa manera. A pesar del dolor que había en su corazón como madre, a pesar de sentir esa separación, ese quebranto, esas rasgaduras emocionales, porque ese hijo, su primogénito, estaba cumpliendo un llamado, no le fue piedra de tropiezo ni estorbo al llamado de Dios para su hijo primogénito.
Así los padres y las madres también tenemos que estar claros que nosotros tenemos que buscar el discernimiento de Dios, esa revelación de Dios, esa guía de Dios, para no usar el instinto de padre o de madre para ser un hombre o una mujer que esté estorbando el llamado de Dios para nuestros hijos. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Porque eso nos puede llevar a nosotros en esa autoridad de padre y madre. Y permítanos involucrar al padre, porque también esto es parte. Aunque estamos celebrando el Día de la Madre. Cuando un joven tiene un llamado de parte de Dios, nosotros los padres y las madres, por nuestra pasión, nuestro amor, nuestro celo, podemos inconscientemente querernos convertir en Espíritu Santo en la vida de nuestros hijos. Y nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no somos los que guiamos como guía el Espíritu Santo en el llamado. En el llamado, el que guía a un apóstol, a un profeta, a un pastor, un evangelista, un maestro, se llama el Espíritu Santo de Dios. Es el que va a guiar a nuestros hijos. No somos nosotros, con todo nuestro amor, nuestra pasión, nuestra angustia que hayamos vivido. Yo recuerdo, los padres recuerdan, las madres recuerdan cuando en esos momentos sus hijos tuvieron una enfermedad y tuvieron que llevarlo al hospital. Y tuvieron que ponerle mascarilla y tuvieron que estar con ellos. O cuando se burlaban de ellos en el colegio y usted tuvo que defenderlo. Usted se acuerda de todas esas cosas. Pero cuando ese hijo tiene un llamado, esa hija tiene un llamado al ministerio, usted no y yo no somos Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede guiar el llamado de su hijo en su vida. Pero a veces no es tan sencillo hacerlo, porque los instintos de madre, en este caso, puede afectar, puede entorpecer, puede obstaculizar ese llamado. Pero ahí vemos a una María que no dejó que ese lazo emocional fuerte, poderoso que Dios creó, se convirtiera en un obstáculo para el desarrollo ministerial de Jesús, por decirlo de alguna manera. Acompáñenme en Lucas capítulo 8. Versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen, ¿qué cosa? La palabra de Dios y la hacen. Tenemos que tener creatividad para meternos en la escena. Está Jesús en un lugar, en una casa, en un sitio lleno de gente. Imagínense que Jesús está aquí y está aquí hablando, predicando, enseñando. Y ya no se puede entrar más nadie aquí porque está lleno. Y llega la mamá de Jesús con los hermanos. Y viene alguien, uno de sus discípulos, y le dice: Jesús, tu madre está afuera, quiere verte. ¿Cuál es la reacción normal de un hijo? Ayúdeme, ¿cuál es la reacción normal de un hijo? Dejarla entrar. ¿Por qué? Porque esa es mi mamá. Pero Jesús no hizo eso. Jesús se volteó y les dijo: ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Lo que hacen la voluntad de mi Padre. La Biblia no lo dice, no lo aclara, si la dejó permanentemente afuera o más adelante, no lo dice. Pero usted puede saber que esté la mamá afuera y no puede entrar. Que su hijo es el que está enseñando, pero su hijo no le dice a los discípulos: déjenla entrar. No sé cuántas madres me pueden comprender lo que quiero transmitirle. ¿Cómo usted se sentiría como madre si un hijo la trata así? Pero María entendió el llamado de Jesús. Y su instinto materno no fue impedimento para el cumplimiento del llamado de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Juan, capítulo 19, Evangelio según San Juan. Versículo 25. La hora de la muerte de Jesús en el Calvario. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús sabe el precio que pagó María. Lo entiende, lo reconoce. Pero aún en la cruz no le llama madre. ¿Cómo le dice? Mujer. Las madres, yo quiero hablarle a las madres principalmente hoy. Porque la madre, yo creo que usted puede... Esas escenas emocionalmente, la mujer tiene más capacidad de conectarse emocionalmente que el hombre. Y estas escenas, yo creo que la mujer tiene esa capacidad de vivirlas más profundamente, esa situación, que nosotros los hombres. Porque está María ahí viendo morir a su hijo, su primogénito. Y ni aún en ese momento Jesús la llama madre. La llama como mujer. Pero ahí, a pesar de eso, Jesús entiende perfectamente la profecía de Simón: con una espada traspasará tu ¿qué? Tu misma alma. Y hace algo, le da un hijo sustituto. No es que María no tenía más hijos, pero Jesús le está diciendo: pagaste el precio, te voy a dar un hijo sustituto para que esté contigo en lugar mío. El mismo Jesús dijo que todo aquel que perdiere padre, madre, hijo, hija, posesiones, por causa de mí y el evangelio, recibirá 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Y Jesús estaba cumpliendo esa palabra. Le estaba diciendo a María: tú pagaste el precio, te estoy restituyendo lo que perdiste a través del discípulo amado. Porque él sabía el dolor que estaba pasando y le dio un sustituto de él. Y en ese momento de la crucifixión, de ese momento de dolor de María, no la llama madre, pero cumple su palabra de la sustitución. Porque María había pagado el precio. Como madre, no se había vuelto un estorbo, no había dejado que su instinto materno afectara la obra para la cual vino su hijo primogénito. Y eso es impresionante, el ejemplo que nos da María. Porque el instinto más poderoso que hay entre personas es el de madre. Dígalo conmigo: de madre con los. Es el más poderoso, uno de los más poderosos, para no decir más el poderoso. Pero la Biblia no solamente nos habla de María. Rápidamente quiero ver otros ejemplos. El ejemplo de Ana en 1 Samuel capítulo 1 versículo 28. Nos habla que esta mujer Ana era estéril. Y esta mujer era estéril. Y tenía a la otra esposa de su esposo, porque en ese tiempo podían casarse los varones, podían tener 2 esposas. En ese tiempo, amén. En ese tiempo. Y tengo que aclararlo, ¿no? En ese tiempo. Y una de las esposas se burlaba de Ana porque era estéril. Y Ana estaba: yo tengo que tener hijos. Y esa mujer oró y le dijo a Dios: si tú me das hijos, yo te lo entrego. Y resulta que ese hijo que tuvo, que le quitó la aflicción, que le quitó la afrenta que tenía por ser estéril,
lo amamantó alrededor de 2 a 5 años, que es el tiempo que los judíos amamantan a sus hijos, de 2 a 5 años. Dice la Biblia que luego de haberlo destetado, lo lleva al tabernáculo y lo presenta para que se quede ahí viviendo con el sacerdote Elí. Estamos claros que el instinto de madre es el más poderoso. Y una mujer tiene su primogénito, lo amamanta de 2 a 5 años y ahora los lleva a vivir lejos de su casa con otras personas que no son familiares y lo entrega al Señor. Y ese niño que vino de ese milagro se convirtió en uno de los más grandes profetas de Dios del Antiguo Testamento. Porque una mujer tuvo la capacidad de negarse a su instinto de madre para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de su hijo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Otro ejemplo interesante lo vemos en 2 de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 3, versículo 12 en adelante, y ese sí lo vamos a leer. Dice: los hijos de David que nacieron en Hebrón, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam, israelita. Su segundo, Eliab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Idream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Entonces, pastor, usted que está leyendo ahí, eso yo no veo que dice nada de mamá ni de nada de eso. Explíqueme cómo es ese asunto ahí, eso que acaba de leer, se lo explico. En los tiempos del rey David, las esposas de los reyes, las reinas, peleaban para que sus hijos fueran el sucesor del rey. ¿Cuántos me siguen? Porque su instinto de madre las llevaba a eso. Cuando nosotros leemos en esta genealogía, dentro de estas madres reinas de David, hay una que llama la atención, que se llama Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. ¿Y por qué llama la atención? Porque esta mujer dice que era una mujer sabia. Y por falta de tiempo no voy a explicar todo de dónde surge Abigail, cómo se conoció con David, etc. Pero una mujer sumamente sabia y entendida. Y si nosotros leemos los hijos que van apareciendo aquí, vemos el primero, que es Amón. Amón violó a su media hermana. Y por esa violación su medio hermano Absalón después lo mató. Era en orden, supuestamente el que debía ser rey después de David. Y dice, el segundo hijo era Eliab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. De ese hijo, usted no escucha nada en la Biblia, nada. Pero era el que le correspondía por derecho sucesorio. Después de él dice que vino Absalón, hijo de Maca. ¿Qué hizo Absalón? Se levantó contra David para robarle el reino. Hizo una revuelta. David tuvo que huir de Jerusalén. Casi le arrebata el reino a su propio padre. Dios intervino y le restauró el reino a Dios. A Dios le restauró el reino a David. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. ¿Quién era Adonías? Cuando David había envejecido y había decidido que Salomón fuera el rey, Adonías trató de usurpar el trono. Si usted ve, cada uno de estos dieron dolores de cabeza. Pero hubo un hijo que nunca intentó tomar el trono de David, su padre, porque tenía una madre que era sabia y lo aconsejó correctamente. Abigail se negó a ese deseo de mujer, de madre, de que su hijo estuviera adelante en el reino, porque ella entendió rápidamente que había Dios decidido que Salomón iba a ser el rey de Israel después de David, su padre. Y no permitió que ese instinto de madre, no, pero este es mi hijo, yo tiene que ponerlo. Si esto es más, yo cuando David
lo estaban persiguiendo en el desierto. Yo era la que estaba con David. Ninguna de ustedes estaban ahí. Yo era la que estaba ahí. Ninguna de ustedes, las mujeres de David, las otras reinas estaban, porque vinieron después que yo vine. Así que mi hijo es el que tiene que estar aquí como rey. No, porque era una mujer que sabia. Y entendía que al amar a su hijo, si su hijo no tenía el llamado, ella no iba a intervenir a la fuerza para que su hijo fuera un rey cuando Dios no decidía que él fuera el rey. ¿Cuántos me siguen? Y esa es la sabiduría de una mujer temerosa de Dios, que no estaba forzando en su instinto de madre a llevar a su hijo que algo que Dios no le había llamado. ¿Cuántos de nosotros, los padres o las madres, ya sea en lo secular o sea en lo espiritual, forzamos a nuestros hijos a que sean algo porque nosotros queremos? Y no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios lo haya llamado en lo secular o en lo espiritual. Dejemos que nuestros hijos desarrollen en los dones y en la gracia que Dios le ha dado en lo secular y en lo espiritual. Porque a veces nosotros los padres queremos obligar a los hijos a hacer algo que ellos no son, por nuestro instinto de protegerlos, de querer que sean alguien. Pero esta mujer, Abigail, fue sabia como madre y pudo guiar a sus hijos para que no estuvieran en esta guerra de tronos que se dio durante el reinado de David. Pero también hemos visto mujeres sabias: María, Ana, Abigail. Y vamos a ver ahora rápidamente dos mujeres de Dios, pero quizás dejaron un poquito que su instinto de madre interviniera. La primera de ellas es Rebeca. Usted conoce la historia. Rebeca tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y si usted lee Génesis, usted va a ver algo interesante que a mí me llama la atención. Y quizás usted no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero cuando yo analizo el contexto me llama mucho la atención que Abraham, recuerden que hay tres patriarcas. Abraham, dejar a su parentela. Él podía tener hijos, su esposa no. Dios le había dicho que en Sara será llamada la descendencia. Esa era la fe. Abraham tuvo más hijos. Isaac no pasó necesidad, no pasó hambre, y a la esposa se la buscaron, ni siquiera tuvo que irla a conquistar. Se la fueron a buscar, se la trajeron y ya venía la mujer enamorada. Tremendo eso. No, así, yo se lo estoy parafraseando, pero así dice la Biblia. Es así, yo se lo estoy modernizando lo que dice. Nada, ni eso pasó Páramo tratando de conquistar a nadie. Pero usted ve a Jacob. Usted ve a Jacob. Jacob lo engañó el suegro, le cambiaba el salario, le puso primero a la hija menor por delante cuando él había trabajado por la mayor, al revés, perdón. Había trabajado por la menor, pero le puso la mayor por delante y después tuvo que trabajar 7 años más por la que él amaba realmente. Le cambió el salario como 10 veces, toda una serie de engaños que vivió. Entonces yo me pregunto, ¿por qué pasó eso? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué es la diferencia? ¿Por qué Jacob pasó tanto páramo? Tuvo que irse limpio, sin dinero, salir huyendo porque Saúl, su hermano, lo quería matar. ¿Por qué pasó Jacob? Y cuando voy analizando la escritura, me doy cuenta que aunque Jacob tenía llamado, escuche bien, aunque Jacob tenía llamado, comenzaron armas naturales y humanas a moverse en ese llamado. Porque comenzó a buscar la primogenitura con engaño y con astucia. Y las cosas de Dios no se pueden buscar en pecado. Podemos tener llamado, pero las cosas espirituales y de Dios, los propósitos de Dios no se pueden cumplir haciendo cosas que son pecaminosas. La misma mamá fue y le dijo a Jacob: ve, finge ser otro para que tu padre te dé la bendición del primogénito y engáñalo y vístete de esta manera para que no descubras que tú eres Jacob, sino que piense que eres Esaú y tengas la bendición. Eso se llama engaño. Y uno no puede obtener el llamado y los propósitos de Dios con engaño. No es la forma correcta. Pero Rebeca, en su amor como madre, estaba dispuesta, porque ella sabía desde el inicio lo que Dios le había hablado, que el mayor iba a servir al menor, y que el llamado era ¿para quién? Para Jacob. Pero aunque eso sea verdad, el llamado no se consigue haciendo cosas de manera contraria a la palabra. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios lo dejó, porque Dios deja que pasen las cosas.
Pero después de eso tuvo que Dios tratar con Jacob y sacarle todo eso que en parte sembró su mamá. No sé si me explico lo que les quiero decir. Rebeca es una mujer de Dios, pero su instinto de madre la traicionó en ese momento. Porque estuvo dispuesta a que el llamado de Dios se cumpliera, aunque quebrantara la palabra. Y ni los padres ni las madres podemos cometer ese error. El otro ejemplo está en Mateo 20, versículo 20. Vamos a Mateo 20, versículo 20. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo a Jesús con sus hijos Juan y Santiago, postrándose ante él, o sea, ante Jesús, pidiéndole algo. Y él les dijo: ¿qué quieres? Ella, o sea, la madre, dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron ¿contra quién? El instinto de madre abogó fue a Jesús. No, pero si estos están contigo desde el principio, ellos son de verdad, ellos son de Dios, los otros también, pero mis hijos son los de Dios. No sé cuántos me siguen. Así que ponlo, cuando tú vengas en tu reino, uno a qué y otro a la izquierda. ¿Quién fue la que fue a hacer eso? La madre. Y eso provocó división entre los apóstoles. Porque cuando los 10, dice así, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y viendo Jesús que la intervención de la madre de Santiago y de Juan iba a crear una división, entonces les da una enseñanza. Entonces Jesús llamándole dijo, y le explica una enseñanza que usted conoce. Para evitar esa situación negativa que se había dado por una madre que intervino por sus hijos, que no pudo negarse como María su instinto de madre para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Qué nos lleva todos estos pasajes que hemos visto? Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 34. Y los bendijo Simón y dijo a su madre, María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. A las madres en su día, reitero mis felicitaciones. Pero a través de los años hemos visto muchas madres que cuando Dios quiere trabajar con sus hijos y Dios los comienza a pasar por procesos difíciles para traerlos a Él, para cumplir su propósito, viene la madre y se para entre Dios y sus hijos. Y no permiten a Dios operar en sus hijos, porque no son capaces de morir a su instinto de madre. Una madre tiene que tener la confianza de que si Dios le dio una promesa para su hijo, Dios la va a cumplir. No importa si está en la droga, no importa si está en la cárcel, si Dios te dio una palabra sobre tus hijos, su descendencia, Dios la va a cumplir.
Pero tienes que morir a tu instinto de madre y dejar que Dios trate con ellos. Porque en ese trato con Dios significa que va a haber momentos de dolor para tus hijos y van a ser afligidos. Pero esa es la forma de Dios tratar con ellos. No dejes que tu instinto de madre impida el llamado de Dios para la vida de sus hijos. Y eso es lo que hacen muchas madres. Y comienzan a decir, no, es que es difícil, es que tú no entiendes. Claro que es difícil, una espada va a traspasar tu alma. Definitivamente va a pasar. Pero como madre no puedes estar viendo lo temporal, tienes que ver lo eterno. Y todo lo que pasa aquí es temporal, pero la vida eterna que da Jesucristo, esa sí es para siempre. Pero para eso tienes que morir a tu instinto de madre y dejar que Dios opere en tus hijos. Deja ya de estar ayudando a tus hijos que no reciban las consecuencias de sus acciones. Deja que tus hijos reciban las consecuencias de tus acciones. No significa que eres mala madre, no significa que no los quieras. Vas a estar al lado de ellos también, pero ahí Dios está tratando con ellos. Y quizás tu hijo o tu hija no va a ser como tú querías, pero lo importante es que va a ser como Dios quiere que sea. Y Dios lo va a salvar, Dios lo va a rectificar, Dios lo va a llevar a sus pies y va a cumplir su propósito en él. Pero el instinto, no deje que el instinto de madre estorbe la obra de Dios en tus hijos. Hoy usted lo sabe cuántas mujeres han destruido hogares, han destruido ministerios por estar apadrinándole cosas a sus hijos. Porque el amor de madre es tan fuerte que los dejan hacer como sea, no los corrigen. Y cuando viene la corrección de parte de Dios, no la dejan que venga, se meten. Sigamos el ejemplo de María. Te va a traspasar el alma así. Mire, hay madres, hay historias que dicen que Dios le dio una palabra a una mujer, a una madre: tus hijos van a ser salvos. Y esa madre murió sin verlo, pero después de la muerte de esa madre, sus hijos se salvaron. Porque ni siquiera tienes que verlo para que se cumpla. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Y muchas veces hay que dejar que Dios opere en nuestros hijos. Y eso nos va a doler. Y lo vamos a sufrir. Y vamos a llorar. Pero Dios va a cumplir su palabra. Y Dios va a cumplir su promesa. Y cuando Dios haga eso, también recordemos las madres. Estamos hablando del Día de las Madres. Yo le hablo a las madres, pero también los padres. Cuando Dios comience a cumplir el llamado a sus hijos, no se olvide que en ese momento del llamado ya no es su hijo, es el hombre, es la mujer de Dios. Ya no es su hijo. Deje que Dios lo guíe, deje que Dios lo siga formando en ese llamamiento que Dios le ha dado, porque usted ya no es su padre, ya no es su madre. En el llamado ahora es Dios el que lo va a guiar, no es usted ni soy yo. Deje a Dios guiar al llamado de su hijo. Déjelo. A veces queremos intervenir. Dejemos que Dios desarrolle. Que el apóstol Camilo, no, Camilo el hijo, no el viejo. El apóstol Camilo, la profeta Ana, la evangelista Grace. Diga el nombre de su hijo y póngale un ministerio. Que cuando Dios lo llame, hágase a un lado y deje que Dios lo guíe. Siga el ejemplo de María. Nos va a doler, sí nos va a doler, pero el propósito de Dios se va a cumplir en la vida de nuestros hijos. Pónganse sobre sus pies, den un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a estar llamando al pastor Víctor, que él tiene una parte final en este culto de Día de las Madres. Vamos a orar por las madres. Póngase de pie y queremos orar por las madres que están en este lugar. Si su mamá, su tía, su abuela está ahí al lado suyo, ponga su mano sobre su mamá, ahí donde usted está. Denle un abrazo si usted bien puede. Si su esposa está al lado suyo, ¿verdad? Y hoy usted la está honrando, ponga su mano sobre su hombro y permítanos orar, mi amado hermano. Le bendecimos. Lo mejor que podemos regalarle a las madres en este día es una oración, y queremos orar por usted. No se vaya, pastor, pase por acá. Y queremos orar por usted, mi amado hermano.
Así que vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Eso, ahí estamos. Así que vamos a orar. Busca a su mamá. Ahí está, denle un abrazo especial. Busca a su abuelita o esposo que está aquí. Esa mujer es de Dios. Ha criado a esos muchachos o los está criando en el temor de Dios. A veces las amas de casa trabajan más duro como si tuvieran un trabajo, mucho más horas que si tuvieran un trabajo. Trabajan fuerte en el hogar, un trabajo difícil, y lo llevan adelante. Y muchos de los hogares están de pie porque hay mujeres de fe y queremos honrarlas con una oración. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Amante de Dios y buen Padre celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro. Señor, en esta hora, Padre amado, venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que eres real, reconociendo que eres verdadero, que eres digno, que eres santo. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque hay mujeres virtuosas, Dios mío, en medio nuestro, porque hay madres, Padre santo, paradas en la brecha. Señor, porque hay madres, Dios mío, que están sostenidas de tu mano, confiando en tus promesas, mi buen Dios, día tras día, mi buen amado. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que bendigas a todas las madres, Señor, en este día especial que se encuentran en este lugar o que ven a través de las redes sociales. Señor, tú conoces sus anhelos, tú conoces sus deseos, tú conoces sus sueños, tú conoces sus oraciones, tú conoces tus peticiones, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, Dios mío, que extiendas tu mano de poder a favor de cada madre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, rompe con todo lo que el enemigo quiera levantar en contra de estas mujeres. Rompe, Dios mío, con toda maldición, con toda brujería, con toda hechicería, con toda santería, con todo espíritu de violencia que quiera venir en contra de las madres, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy nos ponemos de acuerdo y oramos por las madres. Señor, en esta misma hora atamos, reprendemos, conjuramos, cancelamos toda obra de maldad que quiera venir en contra de las madres en estas horas. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo y juntos lo echamos fuera al fondo de la mar. Derrama salud, Dios mío, sobre las madres en esta hora. Señor, tú conoces, Padre amado, los que están pidiendo que ellas puedan recibir, Dios mío, Señor, con fe, oh Padre amado, las peticiones que han puesto delante de ti, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Señor, aquellos hijos que todavía no te conocen, aquellas hijas que todavía no te conocen, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tráelos, Dios mío, con lazos de amor a tus pies. Si hay alguna mamá, Señor, que todavía no te conoce, Señor, y hay un hijo orando por ella, y hay un hijo clamando por ella, en el nombre de Jesús de Nazaret, hasta donde esté, Dios mío, ya sea en Panamá o fuera de Panamá, Señor, ya sea en Veraguas, en Darién, en Coclé, en Herrera, en Los Santos, en Chiriquí, en Veragua, extiende tu mano, envía salvación, Dios mío, sobre nuestras madres en esta misma hora. Tu palabra dice, Dios del cielo, que nosotros y nuestras casas te serviríamos, Dios mío. Señor, que esa promesa se extienda hacia las madres que todavía no te conocen, en el poderoso nombre e imperial de Cristo Jesús. Levanta, Padre amado, sigue levantando mujeres esforzadas y valientes, mujeres virtuosas, Dios mío, temerosas de ti, oh Padre amado. Señor, que reflejen la luz de Cristo en todo momento. Bendice las manos de las mujeres, Dios mío, de las madres, Señor, esforzadas, aleluya, de las madres, Dios, abnegadas, Padre eterno. Señor, tú conoces la condición en los hogares. Tú conoces los hogares que están pasando alguna necesidad. Tú conoces la mamá, Dios mío, Señor, que hoy en día es padre y madre, Señor, y que ruega por ti para que una puerta financiera se abra, mi Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sé propicio a esa necesidad, sé propicio a ese anhelo, sé propicio a ese deseo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, glorifícate en cada casa representada, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos. Quiero orar por los hijos. La Biblia dice en el libro de Salmos 127 que el fruto del vientre es de gran estima, dice la Biblia, aleluya. Y tal vez hay madres que están orando por un hijo que hoy está rebelde y que no conoce al Señor y que está fuera del redil. Vamos a estar orando en el nombre de Jesús de Nazaret
por aquellos hijos que todavía no conocen al Señor, por aquellos hijos que están en alguna cama de hospitales, tal vez, que algún hijo que está ahora en una cárcel, es posible, o algún hijo que conoció la verdad y hoy está en el mundo y que le ha dado la espalda a Dios. Sobre ellos también hay promesa. Quiero orar por aquellos hijos que están en crecimiento, para que Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, cumpla su propósito en aquellos hijos. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos a los hijos de cada madre aquí, Señor, representada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada hijo que se haya desviado, Señor, todo espíritu de error, Señor, en el nombre de Jesús, toda fuerza del enemigo, todo engaño, Señor, lo atamos y lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu de error, todo espíritu de violencia, Señor, en el nombre de Jesús lo reprendemos de la vida de cada hijo, de cada madre aquí representada. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, así como tocaste, Señor, al hijo pródigo y lo hiciste volver en sí, toca el corazón de esos jóvenes, toca el corazón de esas jóvenes, hazlo volver en sí nuevamente, Padre. Que esa palabra que fue sembrada desde que eran niños, esa palabra que fue sembrada cuando iban a las iglesias, Padre, ahora comienza a germinar. Padre, en el nombre de Jesús, toda obra del enemigo la reprendemos en el nombre de Jesús. Eva cara masaya mae, Eva ketere masaya mae, Eva kotare masaya mae la jaba, Ria katara masaya mae, Eva candalaba sete dere mae, Eva candalaba, Ria katara ma. Padre, usamos las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Abasaya mae, Eva kede masaya mae, Eva catalaba saya mae, Eva rakandalaba soya mae, Eva candala abasaya mae, aba kedere makendeleva sika maya. En el nombre de Jesús declaramos victoria. Padre, en el nombre de Jesús, cada promesa que tú has dado tiene cumplimiento. Cada palabra que tú has dado tiene cumplimiento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias porque tú rompes las cadenas, tú rompes las ataduras del mundo, tú rompes las ataduras del pecado. Ahora, 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 en el nombre de Jesús, Señor. Abasaya baba, Eva kendelema candalaba, Eva candalaba. Padre, tú has dado autoridad a tu iglesia sobre toda fuerza del enemigo. Padre, toda fuerza del enemigo que tiene cautiva la mente y los corazones de los hijos, de las madres en este lugar, Padre, lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Eva soya mae, Eva candalaba soya mae, Eva keterema saya mae. Padre, declaramos victoria, victoria, victoria. Ahora danos sabiduría. Danos sabiduría para guiar. Danos sabiduría para movernos a un lado cuando tú quieras hacer la obra conforme a tu voluntad en cada uno de nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, confiamos conforme a tu palabra, que lo que tú has determinado sobre nuestros hijos, no lo que nosotros queremos, lo que tú has determinado sobre nuestros hijos tiene cumplimiento. Y a ti te damos la gloria, la honra y alabanza en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Denle un aplauso a Jesucristo, mi amado hermano. Los caballeros van a estar, tome asiento. Los caballeros van a pasar por los asientos y van a llevarle una